Muy bienvenidos a todos a este tercer taller que estamos haciendo desde la Asociación Previa en este tiempo de pandemia. Os agradecemos muchísimo que estéis con nosotros, que estéis dedicando 2 horas de vuestro tiempo, que no es poco, en un momento tan complicado como este en el que estamos teniendo que compatibilizar trabajo, vida familiar y todo lo que significa la vuelta a una cierta normalidad. Por lo menos aquí en Madrid, España, desde donde estamos retransmitiendo en este momento, que estamos justo recién entrados en lo que llamamos fase 1 de desescalada, ajustándonos y acomodándonos a los nuevos cambios. La verdad es que es súper clave para nosotros, importante y la verdad es que de mucho ánimo el que podáis acompañarnos y podáis hacerlo, como digo, en un tiempo difícil como este. Esperamos de verdad que el trabajo que hemos volcado en este taller pueda ser útil para vosotros, os pueda resultar en una herramienta especialmente valorable en este tiempo en el que todo parece que se nos ha complicado bastante más y que nuestra salud mental también parece resentirse. Queremos dar un mensaje de esperanza en todo ello, luego os explicaré un poquito más acerca del enfoque que vamos a tener en el taller, pero quiero daros las gracias no solamente en mi nombre, por el hecho de que nos acompañéis, sino además también en nombre de la Asociación Previa, a quien represento en este momento. La verdad es que cuando en su momento, hace 11 años, decidimos empezar con esta tarea de hacer talleres preventivos que nos ayudaran de alguna forma pues a tener herramientas útiles en el día a día para cosas que realmente se pueden prevenir y que no tienen por qué terminar necesariamente en la silla del psicólogo, en el despacho del psicólogo. No nos imaginábamos que tantos de los talleres que hemos estado haciendo durante estos años nos iban a servir para una época tan concreta y específica como la que estamos viviendo hoy. Ninguno de nosotros, evidentemente, esperábamos una pandemia como esta, no imaginábamos el nivel de dificultad que eso iba a poder entrañar para la población a todos sus niveles y todo lo que viene de ahora en adelante también, pues que nos genera cierta incertidumbre y cierto nivel de desasosiego. Es muy interesante y muy importante podernos adelantar de alguna manera y procurar podernos estar de alguna forma prevenidos ante lo que se puede venir. Así que de verdad muchas gracias porque sabemos que no es fácil encontrar ese tiempo en un momento como este. Por otra parte, queremos animaros a que sigáis conectados con nosotros. La verdad es que estamos teniendo que reinventarnos todos, estamos haciéndolo también desde Previa. Hasta ahora todo lo que habíamos estado haciendo era eminentemente presencial. Nos hemos estado desplazando por todo el territorio español para poder dar cobertura a entidades y grupos que nos pedían actividades de este tipo preventivo. Pero en medio de la pandemia, una de las cosas que hemos podido constatar es que merece la pena seguir explorando estos medios digitales que os permiten a vosotros poder acceder a ellos cómodamente desde casa, no teniendo que depender de coincidir en el momento exacto y que además los podáis tener después a vuestra disposición. En este tiempo de confinamiento, aquí en España hemos querido traer 3 talleres gratuitos. Este es el último de 3 que hemos querido poner a vuestra disposición. Estarán colgados previsiblemente, y si todo va bien en la grabación, pues en el canal de YouTube de Lidia Martín, psicóloga, y ahí vais a poderlo encontrar y utilizar tantas veces como deseéis. El resto de los materiales los vamos a ir editando de nuevo, los vamos a ir remasterizando, vamos a ir colocándolos en una plataforma que aún estamos diseñando, pero de verdad que os animamos a que si esto os resulta útil podáis estar al corriente de las novedades que vayamos trasladándoos, porque la idea es seguir sirviéndoos. Ahora de esta manera, en otros momentos lo iremos haciendo de otras si Dios quiere, pero la idea es poder seguir acompañándoos en este tramo de vida que estamos compartiendo. Quiero daros 2 formas en las que podéis estar conectados con nosotros. La primera es a través de la página web www.previa.com que veis en pantalla. Ahora mismo está redirigida a una página de Facebook, pero en breve tendremos nuestra propia web y nos va a permitir tanto la una como la otra poder teneros al corriente de las novedades. Esa es una de las formas. Hay otra más que es seguirnos a través de la página lidiamartin.com. Ahí no solamente vais a tener acceso a Previa, sino a otras publicaciones, otra serie de herramientas que estamos poniendo a vuestra disposición en forma de pequeños vídeos o de reflexiones, artículos, cosas que nos hacen pensar en estos días y que nos pueden ayudar. Todo ello es material original que podéis encontrar y podéis desde esa página web conectar también con Facebook, con YouTube o también con el canal de Instagram.
Ahora, si queréis llevaros esto un paso más allá y que podáis recibir directamente el boletín en el que os contamos la próxima actividad, es lo único que mandamos a través de Previa, podéis hacerlo pidiendo explícitamente que te inscribamos para recibir todas estas actividades en tu mail, y eso se puede hacer fácilmente a través del mail talleres@previa.com. Es importante que hagas explícita esa solicitud de que te enviemos información de todas las actividades para poder cumplir así con la ley de protección de datos. De otra manera, pues no podremos vernos en la capacidad de informarte. Simplemente tendrás que, digamos, confiar en que te llegue la información de otras maneras. Así que esta es la vía más segura y es la que te vamos a animar a que uses también. Voy a entrar ya directamente en harina, como solemos decir aquí, para explicarte un poquito más por qué hemos escogido este tema. Este es un momento difícil para todo el mundo. Ninguno estamos preparados nunca del todo para lo que se nos va viniendo, para lo que nos vamos encontrando en el camino. Pero todo esto que hemos vivido y estamos viviendo en medio de la pandemia, la verdad es que nos ha descolocado un poquito más de lo habitual. Todos sabemos que las vidas de cada cual vienen con curvas, que no todo es un trayecto recto, sino que nos vamos a encontrar con obstáculos para los cuales conviene que nos vayamos preparando. Eso sí, cuando el obstáculo es tan enorme como lo que nos hemos encontrado en medio de esta crisis por coronavirus, todo se hace bastante más complicado. Sin embargo, tenemos que sacar fuerzas de flaqueza y estamos teniendo que reinventarnos cada día. Como hemos dicho, son muchas las razones por las cuales ponernos a buscar herramientas que nos puedan servir. Cada uno lo hace de una manera distinta. Las que vamos a trasladar hoy, por supuesto, no son ni fórmulas mágicas, ni la panacea, ni muchísimo menos. La psicología llega hasta donde llega. Hay otras preguntas y otras respuestas que no da la psicología y esas hay que buscarlas en otros lugares. Pero en cuanto a lo que podemos hablar y traer los profesionales para poner encima de la mesa y que nos sea útil, hablar de estos 3 temas que hemos escogido y que has visto en el cartel que te ha llegado sobre la actividad, creemos que es especialmente útil. Vamos a estar hablando entonces de estrés, por una parte, de todo lo que significa la ansiedad y también, como no, de lo que significa el bajo estado de ánimo, porque quizás son los 3 frentes más comunes que nos estamos encontrando en la clínica, en el día a día, con los pacientes que nos piden ayuda y también, sin que lleguen a la consulta, pues lo vamos notando y lo vamos palpando en cada una de las conversaciones que tenemos con amigos, con familiares e incluso en lo que vivimos en carne propia. Así que esa es la razón por la que hemos querido escoger este tema. Y hemos querido también durante estos días de preparación hacernos esta pregunta porque nos parece especialmente relevante y es ¿cómo está afectando la pandemia del COVID-19 a nuestra salud mental? La verdad es que en un sentido está todo por saber, porque todavía no hemos pasado la pandemia, aún estamos en pleno proceso de todo el estrés que esto supone, estamos teniendo que acomodar nuestra mente y nuestros recursos constantemente a la nueva situación y muchas veces no podemos medir las cosas hasta que no han pasado. Ahora mismo lo que nos dice la situación es que está pasando un poco de todo. Por una parte hay personas que efectivamente están notando repuntes de cierta ansiedad, de cierto bajo estado de ánimo. El que más desapercibido pasa muchas veces es el estrés, quizá porque lo tenemos identificado con otras áreas, con otras cosas. Nos imaginamos al ejecutivo corriendo de un lado para otro y teniendo jornadas de trabajo interminables, pero el estrés es mucho más que esto. Y lo que sí que estamos viendo es que efectivamente hay personas que, como digo, tienen esos repuntes, pero también nos estamos encontrando con personas que no tienen esos repuntes y que más bien al contrario, lo que se están es enfrentando a una nueva situación que es grande, efectivamente, pero que por otra parte está ayudándoles a recalibrar de alguna forma lo que les está sucediendo y donde antes hubo ansiedad, ahora están identificando que aquello que les preocupaba no era tan grande y que esto, sin embargo, lo es bastante más, pero que están desarrollando recursos para enfrentarlo. Algunos de los casos que tenemos en consulta, los psicólogos nos hablan de esto, nos hablan de cómo incluso una situación terrible como la que muchas familias están viviendo y muchas personas están sufriendo, puede servirles para recolocar prioridades, recolocar recursos, darse cuenta de que tienen más capacidades de las que habían pensado y no ver, digamos, en ciertas situaciones el acabose de
todo, sino más bien, bueno, pues nuevos retos y desafíos que toca enfrentar. Así que quiero que te quedes con esa idea de que no hay nada escrito en un sentido acerca de cómo va a ser esto. El futuro lo vamos a ir construyendo de alguna medida, en alguna manera también, según vayamos tomando determinadas decisiones. Ahora toca pues ser un poquito más pausado de lo habitual a la hora de tomar decisiones, toca mirar bien alrededor antes de dar ciertos pasos y la verdad es que podemos encontrarnos, ya digo, tanto con empeoramientos de nuestra salud mental como podemos encontrarnos con la realidad de que esta crisis nos esté sirviendo para algo que verdaderamente merece la pena. Vamos a entonces enfocar esto desde una manera lo más positiva posible, sabiendo que todos estos recursos que vamos a poner encima de la mesa nos pueden ayudar para ser un poquito más preventivos, ser más capaces de enfrentar las cosas que van viniendo y que no necesariamente nos tengamos que ver abocados a un drama o a un empeoramiento necesariamente de nuestra salud mental. Lo que queremos es, desde todo punto de vista, y siempre lo hemos planteado como prioridad en previa, el anticiparnos, el ser preventivos. De hecho, por eso se llama así la asociación, se llama previa porque lo que buscamos son vías para la prevención. Es exactamente lo que estamos intentando también con el taller de hoy. Lo que estamos procurando es que puedas entender lo mejor posible cómo funcionan esos tres fenómenos, tanto el estrés como la ansiedad, como lo que tiene que ver con el bajo estado de ánimo, para que tú mismo puedas ir tomando decisiones en función de ese criterio, ¿no? de lo que conozcas de ello. Para muchos de nosotros han sido grandes desconocidos hasta que no nos hemos metido en harina, como decíamos antes. Estos términos psicológicos, aunque son tecnicismos, se utilizan muy habitualmente en la calle y desgraciadamente no siempre que se utilizan se les da verdaderamente el significado real que tienen para los profesionales. Nadie espera que de este curso alguien salga con un máster en estos temas, ni mucho menos, pero sí que estamos queriendo con esta sesión poder afinar un poquito más acerca de lo que significa cada cosa, porque eso es lo que nos va a permitir también verlo venir. Nos va a permitir saber en qué estado estamos nosotros en este momento, en primer lugar. Nos va a permitir también poder anticiparnos y ver qué tipo de cosas se acercan y poderlas pillar con cierta premura, podernos adelantar en ese sentido y no dejar que esto nos pase por encima como si fuera una pisonadora. Vamos a ver tres tipos de prevención principalmente y es importante que mientras me vas escuchando puedas identificar en qué punto estás tú, porque este taller puede servir para diferentes cosas dependiendo en qué punto estés. Si el lugar donde estás es un espacio en el que todavía no estás sufriendo ni de estrés, ni de ansiedad, ni de bajo estado de ánimo, la verdad es que estás en el mejor punto posible. Este taller, aún así, te interesa. Es por eso que hemos intentado recomendárselo a todo el mundo y no solamente a gente que esté sufriendo esto. ¿Por qué? Porque todos estamos acompañando también a personas que lo pueden estar sufriendo. Y es fundamental que podamos tener esa visión lo más exacta posible de en qué punto estamos. El poderlo reconocer a tiempo antes de que lleguemos a un segundo plano en el que le empezamos a ver las orejas al lobo. Así que todavía, si estás en ese punto en el que aún no te ha pasado nada de estas cosas, fenomenal. Vamos adelante, lo disfrutamos, pero nos preparamos por si acaso en algún momento del recorrido nos encontramos con este tipo de curva. En segundo lugar, puede ser que ya hayas empezado un poquito a atisbar algunas de las maneras en las que este estrés, ansiedad o incluso cuadro depresivo se puede presentar. Te puedes estar encontrando mal a ratos, puedes estar teniendo situaciones en las que notas que no eres del todo tú, que te estás notando raro y sospechas que puede haber algo psicológico que te esté afectando. Bien, si ese es el caso, este taller de nuevo es para ti. ¿Por qué? Porque en ese caso no estaremos haciendo prevención primaria, que llamamos, sino que estaremos haciendo lo que se llama prevención secundaria y es tan útil como la primera. Muchas veces no podemos anticiparnos todo lo que nos gustaría a un determinado problema, sino que tenemos que esperar a ver esos primeros signos, desgraciadamente, para darnos cuenta de que estamos ahí. Si este es el caso, si este taller llega a tu vida justo en ese momento, como digo, puede ser una herramienta estupenda para que tú mismo, a través de estas cosas que vamos a hablar, puedas un poquito tomar el pulso de lo que está sucediendo y ser preventivo en el sentido de que no haya un empeoramiento. Empieza a haber signos, pero no tiene por qué constituirse en un cuadro grave ni mucho menos. El tercero de los casos, que tiene que ver con lo que llamamos prevención terciaria,
es un poquito más complejo. Ojalá no estés en ese punto ya. Ojalá no estés en ese punto en el que el estrés se ha apoderado de tu vida o que la ansiedad o el bajo estado de ánimo se han complicado, interfiriéndote en gran manera la vida. La verdad es que en esos casos se puede trabajar, se pueden hacer cosas, este taller sigue siendo útil para eso. Lo que se busca en ese caso es prevenir en tanto en cuanto queremos volver a la normalidad o a una normalidad que nos permita ser funcionales, pero como te imaginarás es mucho más difícil paliar que prevenir. Lo ideal sería que este taller llegue a tu vida en el momento más temprano posible de esos 3 que te estoy describiendo. Así que en cualquiera de los casos estate muy atento porque todas las cosas que vamos a comentar son cosas que vas a necesitar saber para poder tomar buenas decisiones en medio de todo esto. Vamos a empezar explicando el porqué de la secuencia, de ese orden que hemos plantado en el cartel, porque alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no verlo en otro orden? ¿No será que a lo mejor la depresión y la ansiedad nos pueden crear estrés, por ejemplo? ¿O pues no podría esto empezar por ansiedad y que a partir de ahí se generen otra serie de situaciones? Pues efectivamente, el mundo humano es lo suficientemente complejo como para que en un sentido se puedan dar todas las secuencias posibles. Sin embargo, hemos escogido esta en particular porque notamos que es la que se está produciendo de manera más frecuente en estos días. En estos momentos que estamos viviendo, se está produciendo en primer lugar un desbordamiento que nos está llevando en segundo lugar a un nivel de incertidumbre muy grande y además a veces a situaciones de gran indefensión. Eso es lo que significan estos 3 términos, de hecho. Vamos a ver cómo muchas veces donde empezamos notando ansiedad, a veces el foco ha estado en un previo de estrés que se nos ha pasado desapercibido. O nos pasa también cuando notamos que estamos muy bajos de ánimo, que estamos tristes, muy apáticos, sin ganas de hacer nada, le hemos perdido el gusto a las cosas que antes nos gustaban y es porque en el fondo también llevamos tiempo arrastrando esos otros factores, esos otros focos que normalmente pueden ser cuadros de estrés también y de la ansiedad que viene como consecuencia. Así que hemos querido escoger esta secuencia y no otra porque creemos que en este momento es posiblemente la que más refleja lo que está sucediendo. ¿Qué significa estrés entonces? Quiero que te quedes con esta palabra. La palabra es desbordamiento. Es una de esas palabras que es mucho más fácil entender en nuestro lenguaje cotidiano, porque la palabra estrés, como digo, quizá la hemos distorsionado al no saber exactamente qué significa desde el punto de vista técnico. Como digo, el estrés no tiene tanto que ver con esa idea del ejecutivo estresado de muchas horas de trabajo, aunque eso también es un estrés físico, sobre todo tiene su estrés emocional también, pero es un estrés, el del cansancio físico, que normalmente se puede resolver con descanso. Para eso estamos preparados y estamos diseñados también para poder responder a este tipo de cosas. Si has trabajado demasiado durante unos días, evidentemente puedes de alguna manera recolocar a través del descanso físico. Pero el que más nos preocupa es más bien otro tipo de estrés. Es un estrés que puede tener que ver con lo emocional, como veremos después, y que nos puede dejar fuera de juego con bastante facilidad, sobre todo cuando nos vamos dando ese desgaste emocional a cuentagotas durante mucho tiempo y eso nos va quemando y desgastando sistemáticamente. Así que ese desbordamiento es importante que lo tengas en mente y que puedas identificar un poquito a lo que nos estamos refiriendo. Fíjate que he querido traer delante de ti algunas fotografías en esta ocasión para que puedas ver cómo ese desbordamiento, ese estrés puede estar afectando a cualquier persona en cualquier tipo de situación. Aquí te encuentras por una parte pues a la típica ama de casa desbordada, cansada efectivamente a nivel físico con muchísimas tareas que abordar que no siempre son fáciles de compatibilizar con el resto de la vida familiar. Muchas personas en esta circunstancia también trabajan fuera y todo eso significa en definitiva desbordamiento y estrés. También puedes pensar en lo que es la vivencia, por ejemplo, de una madre primeriza. Todo lo que significa de maravilloso, por una parte, la llegada de un nuevo miembro a la familia, pero por otro lado, el cansancio físico, el estrés que eso conlleva y sobre todo el estrés emocional de que el niño esté bien, lo mejor posible, todo el tiempo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con nuestros niños, estudiantes, que, bueno, pues ahora no están yendo al cole por toda esta situación, pero que hace no tanto estaban sometidos a un montón de horas también de extraescolares, situaciones en las cuales ellos tenían que manejarse y con bastante dificultad, por otro lado, ¿no? Con bastantes presiones por unas partes y por otras, para además tener un buen rendimiento y tener su tiempo bien utilizado y bien ocupado, aunque a veces probablemente en exceso. Y tenemos por último en esa fotografía la imagen de un cuidador.
cuidador de alguien con demencia o con edad avanzada o con Alzheimer, por ejemplo, personas que están entregadas constantemente a cuidar a otros, están teniendo un nivel de estrés también muy potente. Fíjate que eso es lo que tienen en común estas 4 escenas que te pongo delante. Son escenas cotidianas, son escenas que han sido muy, muy nuestras, digamos, hasta hace muy poco, antes de empezar la pandemia. Algunas de ellas ya las vemos menos porque estamos cada uno metidos en nuestra casa, pero lo que está sucediendo en medio de la pandemia es que a estos eventos se están añadiendo otros con un plus, con un extra de dificultad, como puedes ver, por ejemplo, en estas imágenes que también te pongo a continuación. Todo lo que significa, por ejemplo, ir al supermercado a hacer la compra, algo que antes podíamos resolver en 20 minutos, media hora, ahora se nos complica sobremanera, ya no solamente por toda la preparación que hemos de tener, de mascarillas, guantes, todo lo que significa tardar un poco más en entrar al supermercado porque hay que esperar colas, distancias de seguridad, el hecho de que al llegar no encontremos siempre los productos que estamos buscando, todo esto está añadiendo estrés al estrés, es decir, si ya llevábamos vidas estresadas, antes de que llegara todo esto del COVID-19, ahora las cosas sencillas también se nos hacen más complicadas. El simple hecho de salir a dar un paseo a la calle con nuestros niños se está complicando también sobremanera. ¿Por qué? Pues por lo obvio. Estamos teniendo que enseñarles a convivir con la pandemia. Estamos teniendo que enseñarles por qué es importante el poder usar la mascarilla, el tener los guantes, el no tocar las cosas, el no apartarse de donde están papá y mamá, el mantener ciertas distancias de seguridad. Estamos teniendo que explicarles por qué no pueden utilizar los toboganes o los columpios. Y en medio de todo eso, la verdad es que todo, insisto, se complica. Es la sensación constante que estamos teniendo. Los que estamos teletrabajando estamos viendo cómo nuestras jornadas laborales se eternizan, se alargan hasta extremos casi inabarcables. Nos está costando mucho en ese sentido organizarnos y ahora que ya casi nos habíamos organizado, volvemos otra vez a fase de desescalada, cosa que es muy buena por una parte, pero nos vuelve a obligar a tener que revisar nuestros hábitos y todo lo que estábamos haciendo hasta ahora. ¿Qué decir de los que están, por ejemplo, acompañando a los niños haciendo deberes? Que no solamente les están teniendo que hacer las veces de profesor o profesora, sino que además están teniendo que ponerse al día de las tecnologías, cuando era algo que a lo mejor muchos de nosotros ni siquiera estábamos acostumbrados a utilizar. Fíjate que lo que han tenido en común todas estas escenas es precisamente lo que puedes ver recogido en esta imagen. Lo que ves ahí es una cuerda a punto de romperse. Y esto es exactamente de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de que nosotros, como personas, podemos vernos sometidos a tal nivel de presión, de desbordamiento, como decíamos, que prácticamente ya no solo por las situaciones que vivíamos antes, sino por las que vivimos ahora en la pandemia, nos vemos doblemente abocados a que poco a poco el desgaste vaya siendo mayor, vaya siendo más difícil de manejar. Y en medio de todo eso, al vernos en esa situación, es importante que evitemos en la medida de lo posible llegar a esos puntos de ruptura que estamos viendo. Muchas veces no depende tanto, como ves, de qué tipo de actividad desarrollas, sino de qué manera la estás gestionando. Vas a ver que a la hora de hablar de estrés, una vez que la persona se rompe casi siempre por el mismo sitio. Y se rompe por ese lugar porque es el lugar más frágil. Cuando una cuerda se rompe, la única manera que tienes de volverla a hacer funcionar en un sentido es hacer un arreglo, hacer un apaño. Y eso, ya sea en forma de nudo o de empalme, de alguna forma, hace que la cuerda sea justamente más frágil por ese lugar. Es exactamente lo que pasa con nosotros. Vamos a darnos cuenta como muchas veces es una cuestión de situación, puede ser una cuestión de recursos o la conjunción de ambas, lo vamos a ver, pero cuando estamos en ese punto en el que estamos a punto de rompernos, de desbordarnos, ahí es donde nos damos cuenta de que quizá tendríamos que haber sido algo más preventivos. Por eso decíamos, es muy importante que si estás en esa fase primera o segunda de prevención, pues muchísimo mejor. El estar en una tercera fase ya significa que te has roto de alguna manera en medio de la situación y que es mucho más fácil que vuelvas a verte rompiéndote por el mismo lugar a poco que te des cuenta. Quédate entonces con esa imagen, estrés como desbordamiento. Y vamos a ver cómo
realmente esos dos frentes que mencionábamos, el de la situación y el de los recursos, van a marcar un poco todo a ese respecto. Cuando pensamos en por qué nos desbordamos, muchas veces es porque la situación que tenemos delante verdaderamente es una situación grande, es una situación grave. Todo esto que está pasando con la pandemia, de hecho, nos ha venido muy grande. Ninguno, ni siquiera la comunidad científica, ni siquiera los sanitarios, los gobernantes, lo han visto venir en la dimensión real con la que se aproximaba a esto. Y eso ha significado que verdaderamente es normal sentirse muy abrumado por el tamaño de la situación. Hoy no estamos hablando de algo que afecta a unos pocos, estamos hablando de algo que nos ha afectado a nivel global, a nivel de planeta, ¿no? En ese sentido, todos los países están teniendo que poner en marcha medidas porque la situación verdaderamente nos viene grande. Por otra parte, los recursos que tenemos ante una situación también marcan el nivel de estrés que sentimos. Si tenemos delante una situación grande, pero sentimos que tenemos recursos suficientes, todo está bien. En un sentido, la persona no llega a vivir estrés. ¿Cuándo se vive el estrés? Cuando en la combinación del tipo de situación y del tipo de recursos que tenemos o de la cantidad de recursos, vemos que hay una descompensación. Si resulta que la situación es pequeña, pero yo siento que incluso para esa situación pequeña tengo pocos recursos, también tendré estrés. Lo cual viene a hablarnos de que, si te das cuenta, la situación entre comillas puede ser incluso lo de menos. Podemos tener situaciones grandes o pequeñas, pero lo fundamental para no sentirnos desbordados va a tener que ver con el hecho de sentir que tenemos o no tenemos los recursos oportunos. Así que tiene mucho de elementos subjetivos y también objetivos la cuestión del estrés. En medio de esta pandemia la situación, como hemos dicho, era grande, pero además ahora somos más proclives al estrés porque fíjate que en medio de todo esto, por el desgaste también de lo que hemos vivido al estar encerrados tanto tiempo, toda esta incertidumbre que estamos viviendo, nuestro desgaste físico es bastante más grande. Y nos sentimos en una medida sin recursos, nos sentimos cansados, agotados, bajos de fuerzas. Otros, por el contrario, en medio de esto, por eso te decía al principio, no hay nada escrito, lo que están sintiendo en medio de esta pandemia es que han crecido, que se sienten más fuertes, más capaces, han podido desarrollar recursos, maneras, formas que les están ayudando a sentirse más al control, en un sentido al menos de cierta parte de la situación. Así que fíjate que, insisto, no des por hecho que vas a tener estrés o ansiedad o depresión por el hecho de estar pasando por esto. De lo que se trata ahora es de poder medir de alguna manera si tú vas teniendo unos recursos que están más o menos a la medida de la situación que vamos enfrentando. Cuando empezamos los primeros días esta circunstancia era muy difícil saber si teníamos o no los recursos. A día de hoy vamos sabiendo un poquito más acerca de la situación, también de lo que hay que hacer, nos sentimos un poquito más sabiendo cuáles son los siguientes pasos y aun con todo y que la incertidumbre siempre está ahí y es una compañera de viaje de la que no nos vamos a librar, por cierto, no solo por la pandemia, sino porque siempre estuvo allí, ahora mismo lo que podemos es al menos tomar un cierto pulso de qué es lo que está sucediendo y que tenemos a la mano. Fíjate entonces que tenemos elementos subjetivos del estrés, pero basados en algunos que pueden ser objetivos. Es objetivamente grande la situación que enfrentamos, también es real que estamos teniendo algunos de nosotros recursos bastante mermados después de todo este tiempo de desgaste, pero por otra parte, la realidad es que fíjate, sobre todo fijándote en estas fotos, puedes pensar en situaciones de personas que viven en otras latitudes del mundo, que teniendo situaciones mucho más complejas que la nuestra, sin embargo, tienen una cara frente al dolor, frente al sufrimiento, frente a la dificultad muy diferente que la nuestra. Este tipo de situaciones de las que hablamos, tanto estrés como ansiedad como depresión, si te das cuenta, son problemas de este primer mundo nuestro del siglo XXI. Nos hemos acostumbrado a vivir de una determinada manera, vivimos en un grado alto de bienestar y precisamente por eso, porque nos hemos acostumbrado a ese grado de bienestar, es que cuando algo falla o algo nos descoloca y nos quita un poquito de ese bienestar, nos sentimos mal. Y nos sentimos mal a unos niveles exagerados. Sentimos el mundo mucho más peligroso de lo que es. El perder cualquier pequeña cosa nos hace desbaratar de alguna manera nuestro día a día. Y es verdad que en medio de la pandemia estamos perdiendo cosas importantes, pero fíjate que aún con todo y la pandemia, tú y yo somos unos privilegiados porque tenemos muchísimo más de lo que mucha otra gente en otras partes del mundo tiene.
Algo estamos haciendo mal, entonces, en cuanto a nuestra percepción de lo que significa esto, cuando otros con situaciones bastante peores que nosotros, sin embargo, pueden vivir esto de una manera mucho más saludable emocionalmente. Tienen dificultades, por supuesto, están enfrentándose a situaciones muy difíciles, pero luego, por otra parte, lo llevan y lo manejan de una manera muy distinta. Así que, ¿cómo aplica esto en nuestro caso, en esto que estamos viviendo? Por una parte, sin duda, tenemos una situación enorme, global, a la que tenemos que hacer frente, pero luego, por otra parte, nos hemos de dar cuenta de que la situación no lo es todo y que nuestros recursos, aquellos que teníamos, aquellos en los que podemos trabajar, son también una manera en la que podemos enfrentarnos a esa situación. A veces no podremos con ella, necesitaremos ayuda, necesitaremos buscar respuestas en otros lugares. Como hemos dicho, la psicología va a aportar algunas de ellas, es lo que estamos intentando hoy, pero no las trae todas. Entonces, tenemos unos recursos que son limitados por una parte, pero es muy importante que los que tengamos a la mano al menos podamos utilizarlos. Fíjate que llamamos estresores, por tanto, como extensión a la palabra estrés, a cualquiera de esas circunstancias que traen cambio a nuestra vida. Lo que ha traído el COVID a nuestra vida, aparte de mucho dolor, lógicamente, y de enfermedad y de muerte de muchas personas, están siendo grandes cambios. Incluso para las personas que no han pasado por enfermedad o el fallecimiento de un familiar, algunos lo que están encontrándose es que han cambiado las situaciones de empleo, han perdido estabilidad, nos enfrentamos a una situación muy distinta a nivel económico y todo eso nos está llevando entonces a que seamos más tendentes a poder sentir estrés. El cambio es algo que no nos gusta en general, es algo en lo que nos sentimos incómodos y sin embargo forma parte de la vida. Así que podemos vivir una vida sin estrés, en un sentido sí y en otro sentido no. Siendo que el cambio forma parte de la vida, vamos a tener que asumir que está ahí y eso siempre nos va a obligar a estar creando nuevas soluciones a nuevos problemas, a nuevos escenarios. Por otra parte, por supuesto que podemos elegir en alguna medida vivir sin estrés. ¿Por qué? Porque podemos medir nuestras fuerzas de otras formas, podemos abordar las situaciones de una forma más equilibrada, sobre todo ya vemos cuando nos comparamos con lo que se hace en otros países donde no están acostumbrados al bienestar. Podemos de alguna manera trabajar el ser capaces de llevar la vida adelante tanto en momentos de abundancia como en momentos de dificultad y todo esto requiere un trabajo detrás. No es algo que va a llegar de la nada en un sentido, sino que es algo que vas a tener que trabajar, al igual que yo. Así que esa idea de cambio siempre va a implicar, como digo, nuevas fórmulas. Vas a tener que buscar soluciones nuevas porque las antiguas quizá no te van a servir. Eso es lo que significa cambio. Ahora, por ejemplo, todo lo que nos habíamos acostumbrado a hacer en la fase de confinamiento, tenemos que remodelarlo y reconfigurarlo para la fase de desescalada, porque todo evidentemente va a cambiar, está cambiando. Así que esa nueva fase requiere nuevas fórmulas, requiere nuevos tipos de horarios, requiere una actividad quizá hecha de otra manera, requiere alimentarse de otra forma, empezar a introducir pues actividades deportivas que antes quizá no podíamos incorporar. Todo esto está requiriendo entonces un esfuerzo de nuestra parte y por otro lado requerirá una medida grande de adaptación. Nos tendremos que dar márgenes para poder ir poquito a poco superando los pequeños grandes retos que tiene esa nueva situación de cambio. Así que no debemos volvernos locos en un sentido. El cambio, digo, siempre estuvo con nosotros, es verdad que nos resistimos a él, pero merece la pena que empecemos a trabajar en esta idea de incorporarlo a nuestro esquema mental, porque cuanto más tardamos en incorporarlo, más difícil es también que podamos entender verdaderamente su papel y que nos aprovechemos, digamos, de estos recursos para poder enfrentarnos a ese cambio y hacerlo con éxito. Vamos a darnos cuenta entonces rápidamente de que por el hecho de tener que adaptarnos, vamos a tener que lidiar con esos dos factores extra que son la incertidumbre y la indefensión. Cuando al principio te contaba que el estrés tiene como sinónimo la palabra desbordamiento, por otra parte, te menciono ahora que la ansiedad tiene su germen, su materia prima de la que se nutre en la incertidumbre. Y no solamente incertidumbre, sino también la indefensión en el caso del bajo estado de ánimo. En medio de todo esto, es muy posible que te sientas ante ese futuro incierto que tenemos por delante muy desbordado. Ahí es donde ansiedad y estrés se están retroalimentando una con la otra.
Pero además esa indefensión de la que hablamos, esa medida grande en la que tenemos la sensación de que da igual lo que hagamos, estamos casi vendidos a los elementos, tiene mucho que ver con el resignarnos, con el echarnos a un rincón y dejarnos morir, que es lo que pasa, entre comillas, cuando una persona está medio deprimida, ¿no? O con un muy bajo estado de ánimo. Así que fíjate que si realmente los cambios vienen con fases de adaptación y la adaptación requiere de un cierto tiempo de incertidumbre y también de cierta sensación de indefensión hasta que nos hagamos con la nueva situación, eso significa que durante ese periodo vamos a tener cierta tendencia a poder sufrir de estas cosas. Por razones distintas en cada caso, cada persona es un mundo y su circunstancia también, pero ahí es donde puedes ver la lógica de por qué estos tres factores se están presentando de una manera especial en estos días. La pregunta clave en estos tiempos entonces es, ¿se puede vivir realmente sin incertidumbre? ¿O esto quizás es algo que nos hemos inventado? La incertidumbre forma parte de nuestra vida, pero no nos hemos querido, digamos, creer que esto era así. Hemos estado constantemente, digamos, intentando generarnos espacios de seguridad, espacios en los que sentirnos cómodos, y nos hemos hecho la idea, la falacia, la fantasía mental de que eso que hemos construido puede durar para siempre. Bien, lo que ha venido a demostrarnos esta pandemia es que todo puede cambiar de un minuto a otro, que hay elementos y cosas en nuestra vida y en nuestra existencia que realmente no controlamos, no manejamos. Y por esa razón es que tenemos que volvernos a hacer esa pregunta. Yo quisiera pensar que esta situación de COVID-19 nos va a obligar y nos va a permitir, por otra parte, reflexionar sobre ciertas cosas, hacer las cosas de manera distinta en lo que nos hemos equivocado en el pasado, ser más precavidos, más previsores, que es algo que tanto nos cuesta, por otra parte, no solo en estas latitudes del sur de Europa, sino en otros lugares también. Esto forma parte del ser humano, el retrasar las cosas, el no ser suficientemente previsor. De ahí nuestra obsesión desde la asociación previa para intentar un poco paliar esta tendencia, ¿no? ¿Tenemos control real entonces sobre las cosas? Pues la verdad es que no. No tenemos un control total, ni muchísimo menos. A veces las cosas más pequeñas, como este virus, se nos escapan, pero sí que tenemos ciertos elementos a la mano que podemos intentar usar para, de alguna forma, amortiguar un poquito ciertos golpes. No podremos controlarlo todo, pero sería muy bueno que nos aseguremos de utilizar aquello que tenemos a disposición. ¿Qué ha hecho que en medio de todo esto que estamos viviendo el estresor del COVID haya sido peor de otras cosas a las que nos enfrentamos en el día a día? Pues fíjate que lo peor de todo esto en una parte ha sido la novedad. Es algo desconocido, es algo que todavía estamos por conocer. Los científicos y todas las personas que están involucradas en el control de esta situación están encontrándose con novedades día a día. Esto nos está poniendo ante situaciones que ni siquiera nos habíamos imaginado. Estamos cansados quizá de ver algunas cosas de ciencia ficción en las películas, pensamos que eso no necesariamente se tiene que producir y de repente llega esta situación que nos aleja de la carretera, nos saca a la cuneta, nos deja ahí tirados durante un rato hasta que podemos reaccionar, y ese elemento de novedad, de inminencia, de urgencia, todo lo que está durando también está haciendo que esto sea complejo. No sabemos si va a haber una vacuna, no sabemos cuánto va a tardar en producirse, ni sabemos si va a estar accesible a todo el mundo. Deseamos que todas esas cosas sean así, pero mientras tanto, mientras algo así sucede, la verdad es que estamos enfrentándonos a todo lo que significa el estresor sin tener mucha más información. Ambigüedad, entonces, impredictibilidad, no saber qué viene después, con lo que nos gusta a nosotros saber qué es lo que viene después para de esa manera pues poder contar con esa sensación de seguridad y de confort a la que estamos tan acostumbrados. Quédate entonces con que añadido a esto, si además estamos viviendo momentos difíciles de salud, estamos muy cansados, estamos también mal durmiendo porque toda esta falta de exposición a la luz nos está complicando el sueño en mucha medida. La verdad es que todo eso está alterando nuestro organismo. Cualquiera de estas cosas entonces no nos pilla en el mejor momento, nos pilla con la necesidad de reinventarnos, por una parte, de aplicar nuestros recursos al 100%, pero además en una situación en la que es muy difícil poderlo hacer porque estamos muy agotados. Ahí es donde te encuentras con estos contrastes de los que hablamos, ¿no? Lo que significa por una parte el estrés físico, el cansancio, el agotamiento, que se resuelve con descanso, y luego lo que tiene que ver con un estrés emocional. El estrés emocional que tiene sobre todo que ver con preocupaciones, con esa incertidumbre de la que hablábamos antes. ¿Cuál de los dos es peor?
En un sentido, un estrés físico prolongado nos puede traer evidentemente problemas físicos también, psicológicos de hecho. Tanto unos como otros pueden ser esos efectos psicofisiológicos del estrés que ves mencionados ahí en la pantalla. Pero por otra parte, ese estrés físico viene acompañado muchas veces de un estrés emocional puede ser incluso peor que el primero, porque el primero lo resuelve relativamente con descanso, pero el estrés emocional muchas veces ni siquiera con el descanso físico consigues resolverlo. La cabeza sigue funcionando y uno se levanta y se acuesta casi prácticamente con los mismos problemas, ¿no? Las mismas preocupaciones que parece que no acaban. Así que ahí hay un efecto añadido por el tema del estrés emocional que no se resuelve solamente a base de cansancio, sino a base de gestionar mejor todos esos frentes que se nos abren ahora por delante y que vamos a desarrollar un poquito más en breves momentos. Si tuviéramos que decidir también qué tipo de estrés afecta más, si entre uno puntual, aunque sea muy alto, o un estrés más tipo gotera, un estrés más moderado en un sentido, pero que está una y otra vez impactando en la persona, esto está bastante bien estudiado. Os diría con total seguridad que el que nos perjudica más es el que funciona como una gotera. ¿Por qué? Porque ante una situación de emergencia, cuando hay un accidente en la calle, cuando alguien tiene que reaccionar para rescatar a otro, ese estrés, que es fuerte, es potente, tiene principio y tiene una duración bastante más corta. Lo que tenemos en esos momentos es un disparo de adrenalina que nos permite funcionar, luego acabamos agotados, por supuesto, pero de nuevo el descanso físico puede de alguna manera recolocar al organismo. Ahora, ¿qué sucede con, por ejemplo, situaciones como las de un cuidador de una persona con Alzheimer, por ejemplo, que está durante años atendiendo a esa persona, está acompañándola, está sufriendo también además el estrés emocional de lo que significa ver a la persona a la que quieres perdiendo sus facultades, no reconociéndote, etcétera? Pues que el estrés tipo gotera al que está sometida esa persona es muchísimo mayor y más perjudicial. Ahí no se segrega solo adrenalina, se segrega principalmente cortisol, que es, digamos, el gran enemigo hormonal para nosotros, ¿no? Y que además merma nuestro sistema inmune, nuestras defensas a medio y largo plazo y que nos lleva a otra serie de problemáticas, enfermedades de tipo físico y psicológico. Así que fíjate en esos contrastes, ¿no? Cómo a veces lo físico puede ser más liviano que lo emocional, cómo incluso algo muy fuerte a nivel puntual puede ser más manejable que un estrés que se va sometiendo uno a largo plazo en esa modalidad gotera, ¿no? Fíjate en los efectos, entonces, puedes encontrarte efectos a todos los niveles. Cuando hablamos de efectos psicofisiológicos, significa que los vamos a tener a nivel físico, a nivel emocional, a nivel de mente, cognitivo, y también a nivel de conducta, de comportamiento visible, de lo que podría grabar una cámara de vídeo. Cuando hablamos del nivel físico, fíjate que una persona con estrés puede encontrarse con las típicas sensaciones tipo palpitaciones, hiperventilación, todo lo que tiene que ver con alteración del sueño, de la alimentación. Nuestro cuerpo de alguna manera se resiente y nos lo hace saber. Cuando pensamos en el plano emocional, nos podemos encontrar con personas deprimidas, irritables, ansiosas, con un nivel de nerviosismo bastante elevado. Todo eso son reacciones emocionales. Y además, a nivel de mente, lo que tenemos ahí presente muchas veces es, en medio del estrés, preocupaciones, flashbacks, que son como alucinaciones, incluso estando despiertos, es como si viéramos escenas, imágenes, podemos incluso sentir cierta despersonalización, el sentirnos desmarcados de nosotros mismos en una buena medida cuando estamos en medio de toda esta situación, y son síntomas muchas veces que nos asustan muchísimo, ¿no? Y que tienen que ver con la mente, que nos da la sensación incluso de que a veces podemos hasta estar perdiendo la cabeza, cosa que no es así, pero nos puede dar esa sensación. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con nuestros cambios de conducta. Por ejemplo, una de las cosas que suele pasar a veces en situaciones de crisis prolongada es que las personas cambian sus hábitos, por ejemplo, de bebida. Hay personas que se están dando al consumo de sustancias para mirar hacia otro lado, para no tener que enfrentarse a la situación de estrés. El estrés entonces nos lleva a muchos cambios en la vida y muchos de ellos los podemos evitar. Otros son un poquito más difíciles, por eso hay que prevenir el llegar a esa situación, pero fíjate que esto no afecta solamente a nuestros síntomas visibles, sino que afecta principalmente a esas 4 áreas que acabamos de mencionar.
De forma que insisto mucho en esa idea de que la mejor manera de manejar el estrés es precisamente prevenirlo. Que tú puedas obsesionarte, entre comillas, en el buen sentido, con ser previsor, con adelantarte. Porque además, por supuesto, el conocer bien estos recursos nos va a servir para prevenir, pero además reconocerlos también nos va a servir para manejarnos cuando empezamos a ver esos primeros signos, como te decía al principio, esa prevención secundaria que puede ser tan importante como la primaria. Si podemos elegir, siempre antes de que llegue el problema. Si no podemos elegir y ya estamos teniendo los primeros signos, urgencia para intentar prevenir situaciones peores y manejar lo poco o mucho que ya tenemos delante. Si aún así estamos en tercera fase, en prevención terciaria, no nos desesperemos, todavía se pueden hacer cosas, pero es posible que algunos de los efectos psicofisiológicos del estrés que ya estás sufriendo, de alguna manera te pasen una factura que en alguna medida sea irreversible. Cuando ya nos hemos roto por alguna parte, a veces podemos volver a un estado mejor en el que ya no tenemos tanto estrés, pero sin embargo las consecuencias físicas y psicológicas se pueden estar quedando con nosotros. Así que es muy importante hacer ese trabajo de prevención. Vamos a tener entonces que asimilar lo que significa el cambio, significa también que va a haber una transición y que en esa transición nos tenemos que permitir esa fase de adaptación, sabiendo que no lo controlamos todo y que por tanto tenemos que tener recursos para manejarnos ante esto. Fíjate que entonces aprender a controlar el estrés tiene que ver con una especie de balanza. En esa balanza lo que vamos a tener en uno de los platillos es, por una parte, lo que llamamos factores de prevención. Son aquellas cosas que te protegen frente a la situación. Son elementos que de alguna manera te hacen un poquito más fuerte ante estas situaciones que estamos describiendo. En el otro platillo lo que vas a encontrar, por otra parte, son mecanismos que te ponen en riesgo, situaciones que te hacen más vulnerable. Si eras una persona, por ejemplo, que ya tenías estrés previamente, quizá eso es un factor de riesgo, porque te hace más vulnerable a seguir padeciéndolo. En algunas personas ese mismo factor puede servir de protección. ¿Por qué? Porque si ya lo vivieron en el pasado y lo conocen y saben manejarlo y lo detectan pronto, eso les puede permitir anticiparse. Así que, como ves, no hay nada escrito en ese sentido, se trata más bien de que veamos qué factores tenemos en nuestra mano que nos protegen y que podemos utilizar para nuestro beneficio en este momento. Y ahí en pantalla puedes ver algunos de los más comunes. Por ejemplo, factores que nos protegen: gente. Tener buenas relaciones sociales, tener personas que constituyen una buena red social, y no me refiero a tecnológica, me refiero a relaciones, insisto, amigos, compañeros, familiares, personas a las que poder preguntar, gente de confianza. Hay diferentes niveles en los cuales nos relacionamos, y la gente, que por una parte a veces tiene que ver todo con nuestros desvelos, también tiene que ver todo con nuestras fuentes de satisfacción, y son un factor de prevención muy importante. Es evidente, por ejemplo, cuando pensamos en lo relevante que es en situaciones de dolor o de sufrimiento el pedir ayuda. Cuando no tienes a quien pedir ayuda, el estrés es muchísimo mayor. Ahí se ve muy claramente, por ejemplo, cómo la gente es un factor de protección. También, por ejemplo, el tener un ritmo de actividad adecuado, saludable, completo. El tener horarios para levantarte, para asearte, para poder desayunar, tener tiempos de actividad, tanto de tipo laboral o de obligación, digamos, como lo que tiene que ver con el ocio, la satisfacción, la diversión. Tener eso bien equilibrado es un buen factor de protección. ¿Qué pasa, por ejemplo, con personas que tienden más bien, cuando tienen un problema, a meterse en la cama y desaparecer y bloquean en ese sentido sus niveles de actividad? ¿O qué sucede, por ejemplo, cuando las personas lo que hacen ante una dificultad es cogerse una baja laboral y enfrentarse pues a lo que les viene, simplemente prácticamente bajándose del barco, ¿no? Metiendo la cabeza debajo de la tierra, no enfrentándose de cara a lo que se les viene? Pues eso son factores de riesgo y no de protección. Ese equilibrio trabajo-ocio hemos dicho que es muy importante, entre otras cosas porque a nadie le gusta trabajar solamente o vivir solamente para pagar facturas. Es importante poder tener espacios a diario, no solo de vez en cuando, a diario, de ocio
y cierto grado de satisfacción a la hora de crear belleza, por ejemplo, a la hora de hacer hobbies o actividades que nos agradan. Tener buena salud, por supuesto, es un factor de protección. Qué diferentes son las cosas cuando estamos pasándolo mal a nivel de salud, ¿verdad? Buenos hábitos de vida, buena alimentación, buenos ritmos de sueño, el que tengamos un optimismo inteligente, que no es este optimismo tontorrón de piensa en positivo y seguro que se te cumple todo. Ese optimismo inteligente tiene que ver con la realidad de poder ver lo que verdaderamente tenemos delante, tanto en su parte positiva como en la negativa, para saber manejarla. Afrontar con valentía, con control emocional, todo lo que tiene que ver con habilidades sociales, curiosidad, creatividad, flexibilidad. Todo eso son herramientas que nos protegen de alguna manera, que nos hacen personas resilientes. Resiliente significa que uno crece en medio de la dificultad. Esos factores de protección, en comparación entonces con los de riesgo, son los que van a marcar finalmente qué va a pasar con tu balanza, si vas a romperte por estrés o no. Cuantos más factores de protección tienes, mejor preparado estás para prevenir el estrés y para manejarlo en caso de que empiece a aparecer. Así que, insisto, mucho. Todo lo que puedas hacer para protegerte y prevenir, desde luego, es un buen seguro de vida. Vamos a llevárnoslo a un plano todavía más práctico, si me apuras, porque el concepto es el que te acabo de dar, pero creo que es muy importante también llevárnoslo a un plano, digamos, todavía más efectivo, en el sentido de práctico, de útil, de directo. Las personas a veces nos movemos de manera rara cuando se trata de conceptos, ¿no? Cuando la cosa se queda muy en el aire. Así que te quiero dar algunas pautas para que puedas de alguna forma aplicarte todo esto que estamos hablando de una manera concreta y sencilla. Por ejemplo, esta que ves en pantalla. El establecerte objetivos realistas a la hora de hacer las cosas. El no ponerte objetivos tan altos que te estén generando constantemente frustración, ansiedad y estrés. Cuando nosotros nos ponemos objetivos algo más bajos o mucho más bajos, lo que vamos consiguiendo es satisfacciones, y cada vez que cumplimos un objetivo nos podemos marcar otro, pero de nuevo que sea medido, que sea, digamos, ajustado a lo que verdaderamente podemos asumir. En ese sentido, entonces, es que ese establecimiento de objetivos, si es realista, es un factor de protección, es algo que puedes hacer para beneficiarte en medio de esta situación. Por otra parte, si no eres una persona que digas que no fácilmente, es muy importante que aprendas a hacerlo. ¿Por qué? Porque ese decir que no te va a llevar de hacer siempre lo humanamente posible, parece que si podemos hacerlo entonces debemos hacerlo, a simplemente llegar a un punto en el que digamos sí o no según sea conveniente. No es tanto una obligación o la esclavitud de eso humanamente posible, sino más bien aceptar que hay momentos en los que algo que es legítimo simplemente no nos conviene. Poder decir que no es dedicarse a ser borde. Ese es el miedo que a veces tenemos, ¿no? No quiero ser borde, no quiero decir que no. No, decir que no significa ahora no puedo, significa quizá ahora no, pero luego sí. Significa decir no, pero te explico por qué y no pasa nada por dar una explicación. O a veces, si llegado el punto la persona se pone pesada, se dice que no simplemente porque no se quiere hacer. Y eso es un derecho que tenemos en un sentido. El poder autoafirmarnos es algo que muchas veces se nos olvida que podemos hacer. Eso nos permite organizar prioridades y permite hacerlo con nosotros mismos. Decir, ahora no es el momento de responder un WhatsApp, ahora no es el momento de ver el móvil, ahora no es el momento de alterar mis ritmos de sueño, sino que voy a respetarlos porque el descanso es prioritario para mi control del estrés. Subdivide, por otra parte, tus tareas en otras que sean más sencillas. Eso te va a permitir también manejar el estrés de otra forma. Cuando tenemos una tarea titánica por delante, todo se nos hace cuesta arriba, todo es mucho más complejo, mucho más difícil de manejar. Nos parece que no vamos a poder abarcarlo. La incertidumbre aumenta y también el sentido de indefensión, con lo cual ahí nos abocamos hacia ansiedades y cuadros depresivos que no son necesarios realmente. Los podríamos evitar manejando el estrés. ¿Cómo lo hacemos entonces? Coge una tarea y divídela en partes más pequeñas para que así puedas también ir motivándote y creciendo en medio de la motivación, de la satisfacción que te va a dar el cumplir ese objetivo. Por otra parte, el pedir ayuda es algo que nos libera constantemente de estrés, el dosificar nuestros esfuerzos y sobre todo también el delegar tareas, que es algo que nos cuesta muchísimo.
Pedir ayuda, por cierto, lo hemos explicado en alguno de nuestros 2 talleres anteriores. El primero tuvo que ver con aprender a pedir ayuda, el segundo tuvo que ver con la capacidad de darla correctamente en medio de esta crisis. Ese pedir ayuda no es una humillación ni es un signo de falta de inteligencia. Más bien al contrario, es tremendamente inteligente la persona que es capaz de pedir ayuda a otra persona. Y precisamente por eso insistimos una y otra vez en la necesidad de tener una buena red social a la que poder acudir en caso de necesidad. No cuando ya estamos rotos, hechos trocitos, que casi que lo único que queda es recogerlos, sino más bien cuando estamos anticipándonos o estamos viendo los primeros signos de que eso está sucediendo. Distingue, por otra parte, entre lo que es urgente y lo que es importante. ¿A qué llamamos urgente? Por ejemplo, cuando estamos trabajando e intentando ser eficaces en nuestro trabajo y de repente nos interrumpen constantemente el WhatsApp o los niños o una llamada de teléfono, todas estas cosas son urgentes aparentemente, nos impiden continuar con lo importante que estábamos haciendo. Y eso lo podemos hacer de vez en cuando, pero no podemos permitirnos, si queremos ser efectivos, el estar interrumpiéndonos constantemente. Claro, nos hemos acostumbrado a que ese WhatsApp entra con tal urgencia que sabemos que incluso intuimos la persona se va a enfadar si no se le contesta rápido, lo vemos que en ese momento no podemos responder y casi que nos sentimos obligados a contestarlo en ese momento y todo eso nos está trayendo, como te das cuenta, un estrés innecesario. Sustituye entonces esas interrupciones por un trabajo mucho más eficaz, relegando a otro momento el poder ver la lista de chats pendientes o el poder atender llamadas de teléfono. Es algo que hemos tenido que aprender a hacer seguramente un poquito más en estos días porque la avalancha informativa y desinformativa era enorme. Intenta trabajar haciendo una cosa cada vez. Las mujeres sobre todo somos bastante tendentes a hacer varias cosas a la vez, trabajar en paralelo. Y eso la verdad es que no ayuda, porque es prácticamente como estar haciendo malabarismos con 8 pelotas constantemente. De lo que se trata aquí entonces es de empezar una tarea y terminarla, continuar con la siguiente y terminarla, proseguir con otra más y terminarla. Y de esa manera ir también acumulando las pequeñas grandes satisfacciones que trae el trabajo bien hecho. Es importante, en medio de toda esta fase también de desescalada, especialmente, que incluyas espacios en tus horarios para lo imprevisto, para los incidentes, para aquello que no esperas. ¿No te ha pasado muchas veces, como me pasa a mí, que cuando tienes un horario en mente, cuando tienes una idea de lo que va a ser tu hoja de ruta, de repente pasa algo y ese algo te descoloca de manera increíble, te hace sentirte fatal, sientes que se te viene el mundo encima? Bien, eso es porque no hemos dejado espacios para los imprevistos. Cuando tenemos horarios demasiado apretados, demasiado ajustados, como nos ha pasado en la fase 0, por ejemplo, de la pandemia, estando encerrados en casa, pues eso significa que tenemos mucho menos tiempo que invertir en atascos, desplazamientos y demás. ¿Qué pasaba? Que cuando, por ejemplo, incorporábamos una actividad como la compra, que en vez de llevarnos media hora nos llevaba 2 horas, nos descabalaba completamente lo que tuviéramos que hacer y eso nos traía de nuevo un sentido de estrés, de ansiedad, de angustia que podríamos haber evitado. Ahora que pasamos a desescalada, es súper importante que tengamos un horario de desescalada. Un horario que ya incorpora, que tiene que contemplar las nuevas actividades que vamos a meter en nuestro día a día. Ya no va a ser solamente el estar en casa, ya tenemos que incorporar desplazamientos y otra serie de actividades que antes no estábamos haciendo. El descanso no es algo opcional, por otro lado. Es súper importante que podamos darnos cuenta de que el descanso es algo innegociable. No solamente lo necesita nuestro cuerpo a nivel físico, sino que lo necesita nuestra mente. Necesitamos desconectar. No sé si te pasa a ti, como me pasa algunas veces a mí, que incluso durmiendo tienes la sensación de que la mente va súper rápida. Que en cuanto pierdes un poquito la profundidad en el sueño, aunque estás medio durmiendo, realmente estás también medio pensando, estás medio organizándote el día y casi que has llegado incluso a soluciones de cosas que te preocupaban el día anterior porque tu mente no ha parado de funcionar. El descanso, no solamente en número de horas de sueño, sino también en espacios de ocio, debe ser innegociable para nosotros. A veces buscamos espacios para meter cualquier otra clase de actividad y vamos dejando relegado a un segundo, tercer o último plano lo que significa el poder parar para descansar.
Para que puedas ser verdaderamente efectivo en tus tareas, para que te cunda el tiempo, en definitiva, es muy importante entonces que te acuerdes de evitar interrupciones. A veces para eso hay que ser asertivos, saber decir que no a las personas que tenemos alrededor y decirles no me puedes molestar durante 2 horas, en este tiempo voy a tener que estar metido en el dormitorio o necesito oxigenarme un rato, voy a salir, luego vuelvo. Todo ese tipo de interrupciones que a veces nos cortan una y otra vez en lo que estamos haciendo son las que nos impiden verdaderamente avanzar como sería necesario. Así que te voy a animar a que seas muy sistemático y muy contundente con ese asunto de las interrupciones. El móvil es uno de nuestros peores enemigos en ese sentido, porque está constantemente lanzándonos una estimulación que compite con lo importante del momento. No retrases, por último, las cosas que sabes que tienes que hacer. Los seres humanos somos expertos procrastinadores. No sé si has escuchado esa palabra alguna vez, pero significa exactamente eso. Es dejar para mañana lo que podrías estar haciendo hoy. Y eso no te va a ayudar en el estrés. ¿Por qué? Porque se te van a acumular las tareas. Muchas personas expresamos, muy convencidas por otra parte, porque tiene bastante de verdad, que nuestro estrés a veces se reduce precisamente haciendo cosas. ¿Por qué? No porque nos encante sobrecargarnos a nivel físico, sino porque el abordar las cosas significa que ya no están en la lista de tareas pendientes y por tanto esa lista de tareas pendientes enorme que nos creaba un estrés grande empieza a ser más moderado en la medida también en la que podemos empezar a poner cosas en la lista de acabado o cumplido. Así que no dejes las cosas para otros momentos. A veces eso nos crea también ansiedad, bajo estado de ánimo, pensamos que no vamos a poder abordarlo, pero como sabes, todo depende de ese primer paso de iniciar la tarea al que sigue un siguiente paso y otro siguiente hasta que la vemos culminada. Todos estos elementos, fíjate, te sirven para poder traer al plano cotidiano, a cosas muy concretas, esa prevención del estrés. Porque es fácil decir prevén el estrés, pero necesitamos saber cómo. Y muchas son cosas que conoces, ya lo ves. A veces el recordarlo puede ayudar, pero no hemos descubierto la rueda en esta conversación que estamos teniendo en este momento. Te das cuenta de que son cosas que seguramente muchas veces has hablado, has escuchado, has leído. Así que fíjate que en un sentido de lo que se trata es de no caer en la trampa del estrés. ¿Cómo sabemos que ese estrés nos está causando ese engaño, digamos, del que hablo ahí en esa diapositiva que tienes delante? ¿Por qué nos engaña el estrés? Pues por varias razones, principalmente 3 que te comento a continuación. La primera tiene que ver con que aparece de una manera prácticamente invisible, sin avisar. Simplemente el estrés se va apoderando en alguna medida también de nuestras vidas, se va metiendo como quien no quiere la cosa en nuestro día a día y nos va casi dejando ahí regalitos envenenados sin darnos cuenta en forma de pequeñas cosas que vamos añadiendo cada día a nuestro diario vivir, a nuestros horarios cotidianos, ¿no? No se presenta entonces diciendo ya estoy aquí. A veces nos damos cuenta de que hemos tenido estrés cuando ya estamos sufriendo las consecuencias. En segundo lugar, suele disfrazarse de otros problemas. Nos damos cuenta de que tenemos, por ejemplo, psoriasis o asma, por ejemplo, o un hipertiroidismo, o problemas de tipo Crohn, por ejemplo, o alguna clase de alteración tipo úlcera, y nos damos cuenta de que tiene relación con el estrés, a veces también demasiado tarde. Aquello ha venido disfrazado de úlcera, pero es mucho más que una úlcera. Aquello es el efecto psicofisiológico de un estrés que hemos estado viviendo y que quizá no nos hemos dado cuenta de que estaba ahí. Así que en ese sentido ese es un segundo factor acerca de por qué nos suele engañar el estrés. Pero en tercer lugar, nos pasa la factura muy tarde. Cuando estamos sufriendo los efectos psicofisiológicos del estrés, no sabemos ni siquiera que tienen que ver con el estrés, porque ya hemos pasado aquella mala racha, ahora ya estamos en un tiempo de bonanza y no entendemos por qué de repente empezamos a encontrarnos mal. ¿Por qué empiezan a salirnos pegas, digamos, a nivel físico y también emocional? Pues tiene todo que ver con lo siguiente, y es que lo que pasó entonces, que el cuerpo no se pudo cobrar, ni la mente se pudo cobrar, porque en ese momento era urgente que te dedicaras a enfrentar la situación que tenías. Ahora que tu cuerpo y tu mente se dan cuenta de que estás más tranquilo, saben que es el momento de poderte pasar la factura. Así que es importante que podamos ver que no debemos dejarnos engañar fácilmente, por eso es tan importante
interesante que tú puedas, a través de un curso como este o de lo que puedas leer acerca de este tema, estar un poquito prevenido de lo que significa todo esto. Todas estas cosas nos ayudan a poder anticiparnos, como decimos, que es el objetivo principal de lo que nos estamos planteando hoy. Queremos evitar entonces un efecto dominó. Ese efecto dominó es un efecto pernicioso porque basta que empecemos con ese tramo importante o fuerte de estrés para que terminemos conectándolo con ansiedad y también en algunos momentos con cuadros depresivos. Es importante entonces que lleguemos pronto, no me voy a cansar de decirlo, casi que me alegraría, si esta es la única idea que te vas a quedar del taller de hoy, es una buena idea. Necesitamos prevenir el estrés, anticiparnos y adelantarnos para evitar ese efecto dominó. ¿Qué significa entonces el primer paso de ese efecto dominó? Pues que por el efecto directo del estrés terminamos teniendo a veces cuadros de ansiedad. La ansiedad, de hecho, es un efecto psicofisiológico del estrés, que se puede presentar de muchas maneras, algunos más con síntomas físicos, otros en forma de preocupaciones, algunas personas se rompen por cuadros más de tipo obsesivo, empiezan a rumiar, a no poder quitarse ideas de la cabeza, algunos están teniendo cuadros más severos, como el estrés postraumático, por ejemplo, que está afectando a muchos sanitarios después de toda la experiencia súper traumática que han vivido, también aparte de la población general, ante toda esta enormidad de lo que está suponiendo enfermedad y pérdida de familiares, pérdida de empleo, todas estas cosas que nos han supuesto un impacto, en un cierto sentido nos han resultado traumáticas, están haciéndonos reaccionar a ese estrés con ansiedad. Y la ansiedad tiene todo que ver, ya digo, con los estados de incertidumbre. Cuando no sabemos qué va a pasar, entonces la ansiedad se ceba con nosotros. De alguna manera se alimenta de esa incertidumbre. Por eso es importante cambiar preocupación por ocupación. Más que estar rumiando cada día lo que se nos viene por delante, lo más interesante es poder tener espacios de actividad en los que podemos volcarnos, cosas que no dejamos de hacer por el hecho de tener ansiedad o de tener incertidumbre, llevar una vida lo más normalizada posible, porque mientras estamos ocupados es mucho más difícil preocuparse. La ansiedad es en definitiva un miedo que se ha salido de madre, es un miedo que se ha salido del tiesto. El miedo y la ansiedad son aspectos completamente distintos, aunque se parecen en forma.